Bienvenidos a otra emisión de su programa Mundo Mítico, que llega hasta ustedes gracias a Producciones Lagarto. Yo soy su anfitrión, Carlos Enrique Reyes. Queridos amigos, esta noche de viernes nos vestimos de gala. Vamos a contar una de las historias más extraordinarias del folclore duranguense, una de las leyendas más aterradoras y más recordadas, una de las leyendas más especiales, porque yo estuve y recuerdo la casa, porque me contó la historia el principal involucrado y porque a pesar de las décadas no se ha olvidado lo que pasó en esta esquina, en donde estuvo lo que llamábamos la casa maldita de la calle 5 de febrero. Bienvenidos todos y vamos con esta historia. Me encuentro en un punto céntrico de nuestra ciudad, Avenida 5 de Febrero con calle Tecnológico. Es un lugar concurrido, con tráfico intenso, es un lugar con negocios, es un lugar común. Es un lugar que podría pensarse que es intrascendente. Y esto hace fascinante esta historia. Lo que hubo antes de esto dejó una huella, una marca en la psique colectiva que aún hoy se sigue contando la historia. Quiero decirles a ustedes, queridos amigos, que esta leyenda en particular es verdaderamente muy especial para mí, por muchas cosas. La primera, por la naturaleza de la historia. La casa que estuvo aquí en este lugar no era una vetusta casona con arquitectura imponente, no se trataba tampoco de un templo en ruinas, ni ninguna otra edificación que justificara el temor que se le tenía. Al contrario, era una casa pequeña de una planta, de construcción más o menos moderna, es decir, no pertenecía a la época de la colonia o a principios del siglo XX, siquiera, no. Era una casa, habitación normal, pequeña, pero tenía una peculiaridad. En su puerta principal había 3 sellos pegados a modo de letrero de clausura, con inscripciones en latín y con una cruz. Además, se veía con mano trémula dibujada una estrella de 6 puntas, el símbolo de Salomón, que conocemos comúnmente como la estrella de David. Esto era pistas de un exorcismo. En esta casa pequeña, en este lugar que aún en aquel entonces ya representaba un lugar céntrico, aquí, muy cerca, estuvo la Cruz Roja por muchísimos años. Había trajín, había tránsito, pero esta casa permanentemente abandonada. La historia es fenomenal. Además, esta historia la protagoniza el padre Raúl Moreno, que es un personaje mencionado frecuentemente en este programa. Por muchos años el único exorcista de la ciudad de Durango. Por si fuera poco, yo recuerdo bien esta casa, la edificación que estuvo allá en los años 90. Veníamos, los jóvenes de aquel momento, a contar esas historias tenebrosas. Era la leyenda urbana más viva de nuestra ciudad. Todos los jóvenes de aquel momento conocíamos esta pequeña casa, esta casa común y corriente, que tenía características de casa no embrujada, no era una casa de espantos, era una casa maldita, una casa endemoniada,
donde tenía una maldición que iba a terminar con la vida y el alma de cualquiera que se atreviera a entrar. Cuando pasaron los años, después de que el avance y el progreso la convierten en parte de la zona comercial, empieza a ramificarse la historia que sucedió. Y recuerdo yo, ya hace varios años, que en alguna tertulia estaban platicando justamente de leyendas de nuestra ciudad, de Durango, y contaron la historia de esta casa. Y yo me quedé escuchando cómo esta historia donde el marido enloquece y empieza a asesinar a su familia porque él tenía algún tipo de padecimiento, posesión o locura que lo convirtió en el verdugo de toda su familia. Y en algún momento yo dije, la historia es buena, pero no sé si conocen la película del Resplandor, que en realidad no la conocían. En realidad habían creído esa versión de la historia. Y empecé a escuchar otras historias muy diferentes. Lozoya Cigarroa la narra brevemente en una versión también muy diferente. Y en algún momento creí que era necesario contar la historia desde el testimonio de las personas que conocimos y vivimos la leyenda desde hace tantos años y desde el protagonista, del padre Raúl Moreno, que fue muy amigo de mi familia, particularmente de mi papá. Estuvieron juntos en el seminario. Mi papá, desde luego, por un breve periodo. El padre Raúl Moreno sí se vuelve este personaje importante. Y cuando vi que había tantas versiones, creo que nos merecemos tener en la memoria la historia tal como se contaba de la casa maldita de la calle 5 de febrero. Todo comienza en los años 80. Durango era tristemente diferente, y me refiero con esto a que había mucho menos que hacer. Había muchos menos entretenimientos, muchos menos trabajos. Era diferente, una ciudad más pequeña en población y en extensión geográfica. En estas pocas décadas que han transcurrido, Durango ha crecido bastante. Y en aquel momento sucedió algo que puntualiza la línea del tiempo de esta leyenda. Justamente en aquel entonces, los titanes de las refresqueras estaban en una verdadera guerra comercial. Era justamente en ese momento. La historia ya se contaba cuando nosotros no nos dábamos cuenta de esta guerra. Los dos gigantes refresqueros, Coca-Cola y Pepsi, estaban en pugna. Así como en Estados Unidos, la Coca-Cola trataba de disminuir, empatar o superar el margen de diferencia que tenía Pepsi. En México era diferente. Era la Pepsi la que tenía mucho camino que recorrer para competir más de cerca con la Coca. Es por eso que en aquel momento, aquí en Durango, llaman a un agente de ventas que es nacido en el Estado de México, pero radicaba en aquel entonces el DF. Un hombre joven, excelente vendedor, y llega hasta aquí, hasta Durango, y su misión es aumentar la cartera de clientes para su refresquera, para la Pepsi. Llega, es un hombre acostumbrado al trabajo por comisión, es un hombre acostumbrado a un tren de vida mucho más acelerado, como lo era en el DF. Rápidamente se presenta al trabajo y consigue una casa de renta cerca de la empresa que en aquel momento estaba en el propio centro de la ciudad.
y consigue un departamento ahí en el multifamiliar de calle Francisco y Madero, suficiente para él, bastante cómodo. Empieza a tener mucho éxito, porque este hombre de nombre Gabriel empezó a ofrecer el producto a establecimientos como restaurantes, las pequeñas taquerías, los puestos de gorditas, etc. Y ahí empieza a tener mucho éxito, tal que le ofrecen un puesto de grado gerencial. Él nunca había contemplado siquiera la posibilidad de venir a vivir aquí a Durango. Y pensando así, se lo comunica a su esposa, Miriam, que le cae la noticia como una inmensa sorpresa. No era raro que él fuera a trabajar hacia otras ciudades, de otros estados, por un par de meses. Pero radicar en una ciudad que la señora no tenía idea ni dónde está ubicada en el mapa, era algo que debía de pensarse. Sin embargo, ofrecía unas ventajas enormes: la posibilidad de un patrimonio, una casa propia, muebles renovados y una vida más tranquila para sus dos hijos. Para Liliana, una jovencita en ese momento de 15 años, y para el niño Sebastián, en ese momento de solo 10 años. Era mejor que crecieran con menos ajetreo como el que estaba en el DF. Era mejor que crecieran en un lugar que les ofrecía las posibilidades de desarrollo sin tanta competencia y con la oportunidad de tener un patrimonio. Acaba por convencerse Miriam, sobre todo por este asunto de la casa propia, los muebles nuevos. Y haciendo su labor de vendedor, Gabriel logra venderle la idea a su propia esposa, que termina aceptando. Acuerdan pues que tiene que conseguir una casa apta. Le dice como una lista de deseos todos los muebles que quiere comprar y también los que quiere conservar. Y Gabriel, al ser un hombre acostumbrado a trabajar por objetivos, rápidamente se da la tarea de encontrar una casa apta para toda su familia. Y tiene esta esperanza de comenzar una nueva vida en una ciudad diferente, con un puesto gerencial. En pocos días encuentra una casa pequeña, acogedora, céntrica, en esta esquina. El precio es bueno. Originalmente es una renta, pero con promesa de compra. Eventualmente la casa será de ellos si es que su familia está conforme. Así pues, luego de salir de trabajar, Gabriel y un par de amigos que había conocido en su propio trabajo empiezan a hacer trabajos de bricolaje. Empiezan a pintar paredes, a arreglar tuberías, a verificar la instalación eléctrica, a dejar todo apto para cuando llegara su familia. Muchas son las tardes que estuvieron aquí, en esa pequeña casa, y muchas fueron las veces que se quedaron hasta muy noche, ya sea por el propio trabajo o después de hacerlo, un descanso, una cerveza, una plática, y para ellos era normal. No vieron nada, no percibieron nada. Era una casa que cada vez se estaba embelleciendo. Poco a poco llegaron los muebles nuevos. Eventualmente llegó el camión de mudanza con los muebles que ya había mandado su esposa, que eran los que quería conservar. E inevitablemente, un fin de semana, llega su familia. Para grata sorpresa de él, la familia está complacida con la ubicación, con la casa, con los muebles. Por primera vez, cada uno de sus hijos podía tener una recámara para sí. Ya no era como en el pequeño departamento de los multifamiliares del DF. Ahora tenían un espacio individual para cada uno. La puerta principal de esta casa
estaba en esta calle de Tecnológico. Y por el lado de aquí de 5 de febrero era una cochera descubierta, visible por los barandales exteriores. Rápidamente la familia se instala, cada quien dueño de su espacio. Es emocionante para todos. Rápidamente se acostumbran, entran los niños a la escuela y para gusto de ambos padres, rápidamente entran a la rutina. Empieza a parecer la mejor decisión que han tomado. La esposa se siente realmente a gusto en esta casa. La niña ha retomado sus estudios. Es una niña tranquila, seria. Y aquí empieza a ser notable su inteligencia. El niño era un niño en esta edad difícil, travieso. Pero aquí empezaba a ser más tranquilo, más estudioso. Si bien todos extrañaban a sus amistades, a su entorno, a sus escuelas, fue un cambio agradable para todos. Las cosas marchaban tan bien que en algún momento Miriam y Gabriel deciden salir en calidad de novios. Una velada solamente ellos, en esta ciudad tranquila, en donde sus 2 hijos podían estar algunas horas sin ellos. No había mucho que hacer en ese momento. Las tiendas cerraban temprano, no había demasiados lugares de esparcimiento, pero sí hubo un lugar donde cenar, una caminata, una plática, y había sido muy agradable para ellos. No llegan demasiado tarde, eran un poco más de las 11 de la noche. Las luces están encendidas y cuando entran, terrible sorpresa. Un verdadero caos. Hay cosas tiradas, hay cosas rotas. Los niños están irreconocibles. Sebastián, el pequeño, corría desesperado en círculos por la sala, tirando y quebrando más cosas. En su rostro hay sangre. Esto alarma enormemente a los padres, mientras impotente Liliana está en el centro sin hacer absolutamente nada. Los padres llegan, gritan, le piden que se detenga y en ese momento la jovencita extiende su mano como si fuera un imán. El niño va con ella y ambos se meten a la recámara de la muchacha. Los padres se quedan unos momentos atónitos y no saben qué hacer. Se asoman al pasillo que da para las 2 recámaras de sus hijos y ven que sale corriendo el pequeño, aún con sangre en su rostro. Entra a su propia habitación y da el portazo. Mientras la madre trata de abrir la puerta de su hijo, es el padre quien toca y quiere razonar con la hija. Es Miriam la que tiene suerte. Puede entrar con su pequeño hijo y puede ver que es una cortada en la frente la que ha provocado este escándalo de sangre. No parece profunda ni grave, pero ella lo atiende de inmediato, cura la herida, limpia su rostro. No quiere preguntarle más. El niño empieza a llorar, ella lo abraza, lo consiente. Menos suerte tiene el padre, porque Liliana no abrirá la puerta y solamente le dirá que trate de dormir, que no pasa nada. Y por fin, las luces se apagarán y el matrimonio irá a su recámara. Miriam simplemente no puede conciliar el sueño. Y después de un par de horas de tratar de dormir, se levanta de la cama y se dirige a la cocina. Parece remedio universal para el insomnio. Un vaso de leche tibia. No quiere encender las luces. No quiere perturbar la recién adquirida calma. Camina descalza por el pasillo. Pero cuando entra a la cocina, siente en sus pies un líquido, algo espeso. Piensa de inmediato que esto se trata de alguno de los envases tirados por sus hijos. Puede resbalarse, es mejor encender la luz solamente en la cocina. Y cuando lo hace, puede ver que es un enorme charco de sangre.
no cabe en su asombro. No puede explicárselo. Lo primero que pasa por su mente es: quizá no era la única herida de su hijo. Quizá tenía una herida más grave que no fue atendida. Pero de inmediato desecha esta idea. No es posible que un niño pequeño pueda haber emanado tal cantidad de sangre sin desfallecer. Luego tiene una idea aún más siniestra. Esta sangre parece provenir detrás del refrigerador. Quizá un intruso logró entrar a la casa. Quizá se cortó con alguno de los cristales cuando irrumpió. Quizá era esto lo que había puesto en este estado tan alterado a sus hijos. Pensando todo esto y con mucho temor, paso a paso llega hasta el refrigerador y se asoma y puede ver dos cosas. La principal, que no hay nadie detrás del mueble. La segunda es que el breve espacio entre el muro y el aparato no podría servir de escondite ni siquiera para un niño. Hay una cosa más: hilillos de sangre escurriendo por la pared provenientes de la junta con el techo. Es demasiada la impresión y la señora pierde el conocimiento. Despierta muy entrada la mañana. Se levanta de inmediato y empieza a acomodar sus ideas, a recordar todo. Busca a sus hijos, no están. Su esposo tampoco. Toma el teléfono y disca el número del trabajo de Gabriel. Largos y angustiosos son los momentos que se tardan en comunicarle con él. Y cuando escucha su voz tranquila, por fin la señora empieza a encontrar un poco de calma. Y él le dice: dormilona, decidí llevar yo a los niños. No quisimos despertarte. Por todo lo que pasó anoche era mejor que durmieras. Yo los preparé, les serví el desayuno y los llevé a la escuela. No te preocupes por nada. La señora siente un alivio tremendo y se pone a limpiar todo el desorden de la noche anterior y decide no contarle nada a su familia, nada de lo que vio o creyó haber visto. Y no lo sabríamos si no fuera por lo que sucedió después. Poco a poco, al paso de los días, por primera vez en la casa, se empezaron a notar ruidos, voces, murmullos y sombras. Y había una cosa peculiar. En el cuarto de Liliana se sentía un frío terrible, como el de un refrigerador. Los compañeros y otras amistades le empiezan a decir de que estas no son buenas señales, que debería de mandar bendecir la casa. Él desoye todos estos consejos por considerarlos supercherías. Pero las cosas empeorarán. Liliana tendrá altercados en la escuela, no con una compañera, no por causa de algún galán, con los profesores, incluso con administrativos y directores. Los increpa, los insulta, se burla de ellos. Además, en las noches se escucha a la muchacha balbucear en lengua extraña, casi con voz gutural. Los amigos le insisten que tiene que llevar un sacerdote. Ellos no creen en nada de esto y deciden llevarla con un psicólogo. Se informan y la van a llevar con una reconocida psicóloga en un hospital extinto ya llamado Hospital Durango. Y ahí la va a consultar. En aquel momento, siendo ella muy profesional, pero no había tanto estudio al respecto de los padecimientos de esta índole, y la esquizofrenia abarcaba un espectro grande de trastornos que hoy tienen su propia nomenclatura. Este diagnóstico preocupa a los padres. Es internada y medicada. Al cabo de un par de semanas parece estar bien, regresa a casa, parece que se ha curado. Y poco a poco
empieza a adolecer de lo mismo. Este carácter extraño, estos problemas en la escuela, esta voz gutural que se escuchaba desde su cuarto y sobre todo este ambiente gélido. Vuelven a llevarla. Estaba siendo medicada, pero vuelve a ser internada y este trajín se va a repetir por 6 largos y angustiosos meses. En algún momento, la familia ya cansada de los gastos, de las noches en vela con ella en el hospital y sobre todo de la falta de mejora, deciden acatar por fin el consejo, llaman a un sacerdote. Y en cuanto la ve, en cuanto siente este frío, en cuanto escucha sus voces y sobre todo por la reacción agresiva de la muchacha, les dice que efectivamente pareciera que hay un espíritu maligno en ella. Pareciera que estamos hablando de una posesión. Él le dice a la familia que como sacerdote no puede hacer demasiado. Tienen que llamar un mayor. El único en Durango, el padre Raúl Moreno. Y así lo hacen. Una noche llega el sacerdote. Tiene su ritual romano. Más que el sudario y el misal, aparte de los sacramentos, el capítulo 12 del ritual romano es específicamente acerca de los poseídos por el demonio. Un capítulo que conoce bien el padre Raúl. Llega, habla en latín con la joven, que le responde de inmediato. Y al cabo de unos rezos y bendiciones, el padre Raúl les dice que no hay duda. Tienen que practicarle un exorcismo. La mamá y el papá de la muchacha están ahí presentes. Y después de un tiempo de oraciones, de agua bendita, de que se increpan uno y otro, de que ven estas reacciones extrañas que sí parecen sobrenaturales por parte de la muchacha, por fin el padre Raúl les dirá de que el espíritu que posee a su hija es de una jerarquía muy alta y que puede combatirlo pero no derrotarlo. El padre Raúl es capaz de extraer este espíritu de ella, pero no de arrojarlo al abismo. En resumen, puede encerrarlo en la casa y desde luego ya no pueden habitarla, ni ellos ni nadie, porque este poderoso demonio estará ahí, esperando que llegue un incauto para poseerlo. No hay demasiada objeción por la familia. Por el bienestar de su hija y por los largos y angustiosos meses de sufrimiento, no hay objeciones, dejarán la casa. De hecho, tanto el pequeño Sebastián y su madre Miriam salen con apenas lo indispensable, se llevan realmente pocos muebles. Y será Gabriel el que asista al sacerdote en este exorcismo. Se pacta la noche siguiente y ahí, en el cuarto de la joven, por más de 6 horas, el sacerdote combatirá con el demonio. En algún momento, mientras la joven se retuerce, blasfema, grita, en algún momento el padre le dice: ahora, toma a tu hija y sácala de la casa. Así lo hace Gabriel. Toma a su hija, la abraza, la envuelve en una frazada y la saca de la casa, que por añadidura, esa noche comenzó a llover fuertemente. El sacerdote se queda solo, combatiendo con el demonio. Lo encierra en el cuarto de ella, sigue haciendo los rezos y puerta tras puerta va encerrando al demonio hasta que llega a la última puerta, en donde pone el poderoso símbolo de Salomón, aquel que dicen que ató a 72 demonios. Pone también los sellos del exorcismo. Y una vez
que se siente atrapado, que se sabe enclaustrado, el rugido de la bestia se confunde con un trueno. Los vecinos recuerdan esa noche y recuerdan ese rugido demoníaco. Y así quedó. En realidad, no se supo qué pasa con la familia de Gabriel. Algunos dijeron que simplemente regresaron al DF y olvidaron a Durango y todo lo que aconteció. Otros dicen que simplemente se mudaron a otra casa, no quieren hablar del tema, y Gabriel continuó por muchos años más en su empresa hasta que fue movido a un puesto más alto aún en otra ciudad. Pero los que son más alarmistas dicen que esa misma noche, en el automóvil de Gabriel, tomaron un rumbo a Ciudad de México, hacia el DF en ese momento, y en un terrible accidente murieron todos. Estas eran las historias que se contaban. Lo que sí se quedó fue esa pequeña casa con algunos cristales rotos que se le atribuía al momento que ruge el monstruo, que ruge el demonio y que estallan los vidrios. Con el tiempo la casa fue vandalizada. Había muchos jóvenes que trataban de entrar en ella. Se contaban todo tipo de leyendas. La casa era ese lugar maldito dentro de nuestra ciudad. Pasó el tiempo. En realidad la veda recomendada por el sacerdote era de tan solo 5 años. En este periodo de tiempo, si no entraba nadie, el demonio por sí mismo regresaría a los abismos. Pero pasaron muchos más de 5 años. Ya eran finales de los años 90. La casa seguía abandonada, vandalizada. Nadie se atrevía a entrar en ella. Llega el nuevo milenio y en algún momento, cuando fue imposible venderla como casa habitación por todas las leyendas y advertencias, finalmente fue demolida y eventualmente se convertiría en parte de la zona comercial. En realidad, la veda del sacerdote, después de los 5 años, indicaba que ya no debería de haber ningún tipo de problema. El demonio se fue al no encontrar una nueva víctima. Pero el terror que causó esta historia en Durango evitó que volviera a ser habitada por alguna familia. De hecho, en algún momento que yo conté esta historia, alguien me dijo, mi papá iba a comprar esa casa. Nosotros veníamos de Querétaro. Y cuando llegamos aquí, mi papá estaba muy emocionado por la zona y por el precio. Y los mismos vecinos le dijeron, ¿sabe qué? Si piensan vivir ahí, no vaya a comprar esa casa. Y les cuentan la historia. Además, para protegerla del permanente vandalismo, había un cuidador, pero él no entraba hacia ninguna de las habitaciones. Llegaba en una camioneta con un camper improvisado como casa de campaña y ahí, en la cochera, a vistas por ambas calles, se podía ver una pequeña parrilla, algunos utensilios que hacía claro que el hombre comía y dormía ahí en la cochera. Él no entraba hacia la casa. Y así fue hasta el momento de su demolición. Desaparece la casa hasta sus cimientos, se convierte en locales comerciales, pero la historia no se olvidó. Se transformó, se ramificó y las nuevas generaciones cada vez son menos los que la conocen. Por eso esta noche, ustedes, queridos amigos, han escuchado la historia más completa y con más detalles de esta fabulosa leyenda que se titula La Casa Maldita de la calle 5 de Febrero. Muchas gracias a todos por su atención. Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta extraordinaria historia. Por favor,
Les pido a todos que compartan para mantener en la memoria colectiva esta historia. Y nos ayuda muchísimo en su labor el que ustedes la compartan. Y si tienen ustedes alguna historia que quieran que se cuente, algún lugar que quieran que visitemos, por favor, háganlo saber aquí en la caja de comentarios. Todos serán atendidos. Por mi parte es todo. Yo soy Carlos Enrique Reyes y esto fue Mundo Mítico. Oh.